Prepárense, porque están a punto de adentrarse en uno de los capítulos más insólitos de la historia política de Costa Rica. Un presidente acusado por construir progreso, traer seguridad y, agárrense, hablar con un tono que no le gusta a todos. Sí, así de surrealista es la trama. Si alguna vez pensaron que la política costarricense era aburrida, Rodrigo Chávez está aquí para demostrarles lo contrario. ¿Qué tan bajo puede caer la oposición cuando hasta el sentido común se convierte en delito? Vamos a desenredar esta maraña de denuncias que, entre la risa y la incredulidad, muestran que, cuando se desafían los viejos moldes, la resistencia no tarda en aparecer. Antes de sumergirnos en el fascinante discurso de Rodrigo Chávez, donde desmonta con precisión quirúrgica las denuncias más disparatadas que un presidente costarricense ha enfrentado, nuestros expertos de leyendas de Latinoamérica les traen un análisis sin precedentes. Aquí desentrañamos no solo las acusaciones, sino también las intenciones y absurdos detrás de ellas. Así que, si quieren entender cómo un líder que busca progreso puede ser señalado hasta por el clima, quédense con nosotros y recuerden seguir nuestro canal para más historias épicas y controversiales de nuestra región. Esto apenas comienza. Hola a todos y bienvenidos a otra inmersión profunda. Prepárense, porque hoy nos vamos a sumergir en un caso que parece sacado de una película de espías, pero con un toque muy chico. Dramático y judicial. Exacto. Nuestro protagonista de hoy es nada más y nada menos que Rodrigo Chávez, el presidente de Costa Rica. Y el misterio que vamos a desenredar es a las 50 demandas en su contra. 50. Parece que alguien tiene una suscripción premium a la Corte Suprema. De verdad, uno pensaría que ha cometido crímenes terribles, ¿verdad? Pero prepárense para esto. Muchas de las acusaciones son tan ridículas, tan absurdas, que uno no sabe si reír o llorar. Es que, a ver, ¿acaso es un delito querer ahorrarle dinero al país con Ciudad Gobierno? ¿O hablar claro en las conferencias de prensa? Bueno, parece que para algunos sí. Pero tranquilo, que aquí estamos para analizarlo todo con lupa. Listos para sumergirnos en este drama legal. Listísimo. Empecemos por el principio. Rodrigo Chávez llegó a la presidencia con la promesa de romper con la política tradicional. Y vaya que lo ha hecho. Su estilo directo, sin pelos en la lengua, ha sacudido el tablero político. Y claro, eso no ha caído bien a todos. Algunos lo acusan de autoritario, de prepotente. Pues ¿sabes qué? A la gente le encanta. Tan cansado de los políticos que hablan bonito y no hacen nada. Chávez al menos. Dice lo que piensa y hace lo que promete. Totalmente. Y hablando de hacer lo que promete, hablemos de esa supuesta invasión militar que armó tanto revuelo. ¿Recuerdas cuando el presidente Bukele de Salvador ofreció ayuda a Costa Rica para combatir el crimen organizado? Claro. Algunos políticos casi se infartan porque no se siguieron los protocolos. No se pidió permiso a la Asamblea Legislativa, como si el papeleo fuera más importante que la seguridad de los ciudadanos. Increíble. Pero Chávez, con su sentido común, aceptó la ayuda. ¿Y sabes qué? Los resultados hablan por sí solos. La delincuencia ha bajado considerablemente. Es que a veces parece que algunos prefieren seguir las reglas al pie de la letra, aunque eso signifique que las calles sean inseguras. Y hablando de casos absurdos, ¿qué me dices de la acusación de Lucas Mantillo? Ese señor salió de la nada acusando a Chávez de estar vinculado a un furitivo, el Ojo, sin presentar una sola prueba. Es que ese caso es de película. De repente aparece este señor Mantillo con una historia rocambolesca, sin pies ni cabeza. Pero claro, la prensa se lo come todo y el daño ya está hecho. La imagen del presidente queda manchada. Es como si yo te acusara a ti de robar la Mona Lisa solo porque no me gusta tu corbata. Exactamente. Lo preocupante es la facilidad con la que este tipo de acusaciones, sin fundamento alguno, llegan al sistema judicial. ¿Será que algunos jueces también le tienen miedo a Chávez? O a lo que representa, ¿no? Un cambio, una ruptura con el statu quo. Y mientras tanto, los casos de corrupción de gobiernos anteriores siguen acumulando polvo en los tribunales. Es curioso, ¿verdad? Parece que algunos prefieren mirar hacia otro lado cuando se trata de la corrupción de siempre. Mientras tanto, Chávez sigue adelante con su agenda, con su estilo particular, a veces un poco tosco pero efectivo. Está combatiendo la corrupción, mejorando la infraestructura, atrayendo inversión extranjera. Y conectando con la gente. A la gente le gusta su franqueza, su humor, su manera de decir las cosas sin rodeos. Sí, aunque a algunos les parezca un pecado que un presidente se atreva a ser diferente. Parece que algunos prefieren a los políticos de siempre. Esos que hablan bonito pero no resuelven nada. Pero bueno, mientras Chávez siga trabajando por el bien de Costa Rica, que sigan lloviendo las demandas. Al final,
Lo que realmente importa son los resultados. Exactamente. Y la pregunta que dejo en el aire es, ¿serán estas 50 demandas una señal de que Chávez está haciendo las cosas bien o simplemente un intento desesperado de la vieja guardia por frenarlo? Una pregunta para reflexionar. Y recuerden, esto es solo una pequeña muestra de una realidad mucho más compleja. Les invitamos a investigar, a leer las fuentes, a formarse su propia opinión. Hasta la próxima. Atención, queremos advertirles que durante el siguiente minuto y medio van a escuchar algunas de las acusaciones más impactantes en la historia penal del país. Siga sintonizando bajo su propio riesgo. Entre las causas abiertas que tiene el presidente Rodrigo Chávez figura una acusación de Lucas Mantillo. Si el nombre no les suena, tranquilos, a nosotros tampoco. Pero resulta que este señor denunció porque, según él, hay policías que tienen una relación con el diablo. Ojo, no el pisuicas, sino el que tiene rato de andar en fuga, alias el diablo. De esto no hay una sola prueba, pero en todo caso, ¿qué tiene que ver el presidente con eso? Ni idea, pero igual le aceptaron la denuncia a don Mantillo. Hay otro señor de apellido Vargas que acusó al mandatario por su intención de construir ciudad-gobierno. Fíjate vos, ahora buscar el progreso del país y ahorrarle millones a los ticos se considera delito. Aunque usted no lo crea. Muchas de las denuncias se canalizan a través de dos páginas, Costa Rica Denuncia y Tico Denuncias. La primera demandó al mandatario por traición a la patria y motín, solo porque no les gusta el tono que don Rodrigo usa en las conferencias. ¿Se hace la víctima? Tan risible que incluso la fiscalía ya solicitó la desestimación. Y la página Tico Denuncias lo acusó por permitir el ingreso de militares salvadoreños sin permiso de la Asamblea Legislativa. Esos mismos salvadoreños que se ganaron el corazón de todo un pueblo porque venían armados hasta los dientes. Armados, sí, pero de buena voluntad y de amor por el prójimo. Pero como nunca falta alguien incómodo, acusaron penalmente a don Rodrigo por dejarlos entrar. Y cerramos con una de Ozuna. Y no precisamente el cantante. Alguien identificado como Reni Ozuna, de quien tenemos serias dudas sobre si existe realmente, presentó una denuncia porque, según él, el presidente Chávez amenazó al fiscal general y a Rodrigo Arias. Nos encantaría ver las pruebas. Denuncias que parecen chiste, pero que tienen asignado un expediente judicial. Juzguen ustedes, compatriotas. ¿Por dónde empezar? Primero que todo, don José Miguel Villalobos me va a representar en los procesos penales. Muchísimas gracias, don José Miguel. Es un abogado penalista y constitucionalista y un montón de cosas, muy distinguido en Costa Rica, y él amablemente aceptó representarme en la defensa de por qué yo amenacé a Carlos Díaz y a Rodrigo Arias. Antes de pasarle la palabra a don José Miguel, tengo que hacer algunas reflexiones. Estos no son demandas, no, aquí es donde don José Miguel me ha educado. Son denuncias penales de cosas que, si se me encontrase culpable, yo tendría que pasar tiempo en la cárcel. Así es. Construir ciudad-gobierno, pa' la chirola o a la reja, como hubiera dicho Tres Patines. Número 2. Ustedes van a ver las acusaciones y me van a decir si la prensa esa, esos 3 medios que ustedes dicen, que se llenan la boca diciendo presidente acumula denuncias penales, ustedes me van a decir, costarricenses, si yo debía haber perdido un nanosegundo de sueño por estas denuncias penales. Yo les cuento que no he perdido un nanosegundo de sueño por estas denuncias penales. Tercero, Francisco Nicolás, a quien sí encontraron culpable por corrupción en la función pública, y gracias a las leyes liberacionistas del derecho al olvido y todas estas cositas que le gusta a Andrea Álvarez, dice el gobierno más corrupto en la historia. Vean la mosca hablando de higiene. Ustedes me van a decir si en alguna de estas denuncias siquiera hay un aroma de
anticorrupción. Saludos, don Francisco. El que tiene la hoja de delincuencia limpia y la saca y hace así, sí, claro, ¿por qué la tiene? Esa es otra historia. Y lo último que voy a decir es que aquí hay reporteros que les encanta ensuciar el nombre de Costa Rica. Periodistas, yo he mencionado a Álvaro Murillo muchísimas veces y a otros. Pues en el resto del mundo, cuando la fiscalía acoge una denuncia, en la mayoría de los casos que yo conozco es porque hay algún grado de mérito, hay alguna probabilidad de culpabilidad. Aquí no, aquí llega alguien con un papel, bueno, mejor me callo, aquí llega con una denuncia absolutamente absurda y claro, en mi caso con muchísimo afán, la fiscalía le pone sello, número consecutivo, etcétera, y dice, hay tantas denuncias contra el presidente. Y eso lo replican en todas partes del mundo, queriendo ensuciar, según ellos a mí, cuando en realidad a quien ensucian es al pueblo de Costa Rica. Don José Miguel, usted ha hecho un gran trabajo, el micrófono es suyo, cuéntele y si quiere lo jugamos a ping-pong, así le hago preguntas. Muy bien. Adelante, y le agradezco en el alma que haya asumido de casi que el caso de Nuremberg, en términos de gravedad de las acusaciones. Tenga la bondad. Muchas gracias, señor presidente. Un gusto saludarlo a usted, a la ciudadanía, a los miembros del gabinete ampliado, invitados. Nada más recordar, hace 22 años estaba yo exactamente en este podio despedido del Ministerio de Justicia, exactamente en el año 2002. Me trajo recuerdos estar aquí. Y es un honor representarlo, no solo como presidente, sino como Rodrigo Chávez y como amigo de décadas. Realmente cuando leí estos 50 expedientes, que me llevaron a resumirlos, todo un fascículo de estos, pensaba que era una broma la mayoría de los casos. Entonces voy a aprovechar el tiempo porque ni siquiera voy a leer todos los datos, voy a resumirlos. Empezamos con el primero y van en el orden en que me lo dieron en la fiscalía. El primero es una denuncia que hizo un señor guanacasteco muy conocido en Guanacaste, se llama Frank Paniagua Mendoza, que salía mucho en algunos medios televisivos antes, ya como que dejó de salir. Él denuncia al presidente porque según él, don Rodrigo había comprado la casa o el condominio donde vive en dinero en efectivo y que había que investigar de dónde venía ese dinero en efectivo, quién va a pagar casi $1 millón, billete sobre billete. Billetillos de 5 y $10, según él. Bueno, yo creo que decía que de 20, que parecen ser los más usuales para lavar, según dicen, ¿verdad? Señor Ministro de Justicia y señor Ministro de Seguridad, son los más usuales. Bueno, la cosa es que se abrió el expediente, se hizo una investigación y se llegó a determinar, uno, que no se pagó en dinero en efectivo, sino en una transferencia bancaria de un banco de primer orden de los Estados Unidos a un banco de primer orden en Costa Rica. Segundo, que no se supo diferenciar entre lo que es de contado y en efectivo. O sea, no es que llegó con maletas de dinero, sino que se pagó por transferencia. Y tercero, que se pagaron todos los impuestos, porque hasta eso decían. Bueno, ese expediente es del año 2022. Y hasta el 22 de noviembre de este año, la Fiscalía está pidiendo que se desestime, es decir, que ya no se siga adelante esto. Pero lo más interesante es que cuando llamaron a don Frank Paniagua para que dijera qué pruebas tiene usted, ratifica la denuncia, digo, no, yo no voy a ratificar la denuncia, es que eso lo escuché por ahí y me pareció que era importante que investigaran. Desde noviembre, este caso ya la Fiscalía decidió, no sigue adelante, pero todavía aparece en la lista para hacer bulto. ¿Sigo, presidente? Dele. Vamos con el segundo. El segundo también, el perínclito abogado don Frank Paniagua Mendoza. ¿Qué significa perínclito? Perínclito es alguien que se considera como muy importante. No, puede ser que lo sea, no digo que no lo sea, ¿verdad? Entonces, él copia una noticia que salió en el semanario Universidad,
donde presuntamente usted, señor presidente, le estaba pagando favores a un señor que responde al nombre de Calixto Chávez en un tema relacionado con la concesión de la Sociedad Portuaria de Caldera. Porque usted dijo, después de reunirse con las cámaras empresariales, que había que resolver el problema de esa concesión. Entonces aparece una denuncia de que en realidad eso era para pagarle los favores a don Calixto, y resulta que don Calixto, un año antes de que usted asumiera, ya había dejado de tener cualquier participación en la Sociedad Portuaria de Caldera. Y el asunto sigue ahí abierto. ¿Y cuándo fue que se hizo la concesión actual a la Sociedad Portuaria de Caldera? Hace bastantes años. Yo creo que usted ni siquiera había pensado que tenía que venir a Costa Rica. No, yo viví afuera muchísimos años y ni cuenta me di. ¿Eso fue en el gobierno de quién? Me parece que fue en el de doña Laura o en el de don Oscar. En el de doña Laura, don Oscar, y yo ahora repartiendo favores. Pero vea qué interesante, esa Sociedad Portuaria de Caldera tiene un capital dividido en 4 grupos. 19% una empresa que se llama Logística de Granos, 51% unos chilenos, no voy a decir, creo que es SAAM, 9% una señora Amparo Pinzón e hijos, y un 21% una sociedad de ticos RIS. Es decir, esa sociedad en que estuvo don Calixto tiene el 19%, pero el semanario Universidad lo puso casi como que eran los dueños. Y ya don Calixto no tiene nada que ver con esa sociedad, un año antes de que usted asumiera el poder. Entonces aquí hubo dos cosas. El semanario Universidad se echa otra gran mentira. Segundo, este señor don Frank se va de Huicho. Tercero, don Frank piensa que la fiscalía no lee los periódicos y les dice, vean, qué barbaridad. Y cuarto, la fiscalía la coge, la denuncia y le pone sello y hace investigaciones. Es que no debería haber ni dado un número de expediente ni abierto una causa. Pero ahí está la secuencia de lo que yo llamo la ópera bufa de la fiscalía en Costa Rica. Es para hacer bulto. Para hacer bulto. Gracias. El tercero es otro señor que parece que tiene en su cuarto una pizarra donde va apuntando cheques de cuántas denuncias le hace a usted. Posiblemente quiere su minuto de gloria. Se llama Mario José Cárdenas Bolaños. ¿Quién es? Es un señor que escribió un libro de poesía ya por el 2010 y ahora se dedica a escribir denuncias contra usted. Cambió la poesía por las denuncias. Él fue fiscal general del PAC en el año 2018. Mario José Cárdenas Bolaños. Y antes de que digan... presidente, antes que me digan que es que la DIS me pasa la información, esa es información pública, ¿verdad? Porque uno nunca sabe. No, todo está ahí en la... Sí, que es que estamos investigando, ¿no? Ese señor se llama así, tiene un número de cédula y nació en tal fecha y está en el registro civil. Por lo menos ese sí firmó la denuncia. No, sí, él la firmó. Sí. Entonces él dice, investiguen esto, y chorrea desde el nombramiento de doña Erika Nargan Encinart. ¿De quién? De doña Erika Nargan Encinart. Doña Erika nunca ha sido nombrada en ninguna parte. Ahorita no, porque además abrieron otra causa por eso. Ahorita se lo explico, eso es muy gracioso. Algo de las vacunas, de pruebas Faro, bueno, pero resulta que la Fiscalía abrió esta causa y la concentró en el decreto de la ruta del arroz. Y vea qué interesante, presidente. Ese cuestionamiento, ese decreto está en la jurisdicción contenciosa. Ahí está discutiéndose su juridicidad. ¿Cómo va a abrir una investigación por peculado, es decir, porque supuestamente es ilegal ese decreto o esos decretos, si ni siquiera el contencioso se ha pronunciado sobre su ilegalidad? No, ¿cómo es posible que le abran una causa si no se ha pronunciado la jurisdicción correspondiente sobre si el decreto es legal o no? Es para hacer bulto. De la Fiscalía. Sí, de la Fiscalía nuevamente. A la Fiscalía le gusta hacer bulto, parece. Sí, en algunos casos y en otros no. Y en otros lo que hace es esconder debajo de la alfombra. En otros no, sí, no hay bulto. ¿Qué es lo opuesto de hacer bulto? Esconder. Vaciar el bulto. Vaciar el bulto. O esconder lo que tenía el bulto. Sí. Muy bien. En otro es muy interesante porque este número 4 no se sabe ni quién denuncia ni por qué. Entonces dicen que usted, presidente, promulgó un decreto donde modificó el sistema de cálculo de la regla fiscal. Ahora, aquí es interesante porque no aparece ningún denunciante, entonces no sabemos ni por qué considera que eso es ilegal. Y ahí está abierto ese expediente desde el 2022 y usted abre el expediente y nada más viene el decreto creo que es el 43589,
viene el decreto de modificación de cálculo de la regla fiscal para que se tomara en cuenta la liquidación del presupuesto y no lo presupuestado, y no hay absolutamente nada más en el expediente. Pero ahí está haciendo bulto. Ahorita voy a buscar otro sinónimo porque puede ser cansado seguir diciendo haciendo bulto. Sí, tratando de hacer finta para que la gente se vaya de huicho, así lo diríamos en mi barrio. Eso es engañar a la gente. Aparece otro de un señor Mario José Cárdenas Bolaños, otra vez, el poeta. Y don Cárdenas dice que hay que seguir investigando toda la lista, los nombramientos y todo. Ese está quieto, ese ni siquiera ha avanzado nada desde el 2022 y ahí está haciendo bulto. El 6, otra vez don Mario José Cárdenas. O sea, es por eso yo creo que él tiene como deporte ya no escribir poesías, sino escribir denuncias. Y este era el fiscal del PAC. El fiscal general del PAC. Y don Mario Cárdenas en este dice que se investigue la legalidad del aumento de salario a ministros y viceministros que se hizo a inicio de este gobierno. Pero no dice por qué considera que es ilegal. Nada más dice, investíguese. No sé si don Cárdenas cree que la Fiscalía ejerce un control de ética pública, de moralidad, de conveniencia, y la Fiscalía, en vez de rechazar al porta semejantes ocurrencias, le abre un número de expediente. Y voy a decir algo por una sola vez. Todos estos expedientes se le ha trasladado a la Procuraduría. Y la Procuraduría nombra un procurador para que se apersonen todas estas causas. Y ahí están apersonados. Pero aquí hay una pregunta técnica, don José, y por eso señor. usted es muy conocido por su experiencia y conocimiento. ¿Podría la Fiscalía decir, esto es una barrabasada, no voy a gastar tiempo, papel, tiempo de procurador, tiempo del otro, simplemente porque no tiene sentido? Presidente, en una de estas causas, un fiscal, posiblemente creo que era como la número 49, casi la última, un fiscal un fiscal Carlos Ledesma, voy a decir el nombre, dijo que no se le puede estar asignando un número de expediente a cualquier denuncia hasta que primero se investigue cuál es el delito que se podría estar cometiendo y si hay elementos de juicio para ello. Y no le hicieron caso. Pero entonces, legalmente, y siguiendo el criterio de don Carlos Ledesma, una fiscalía, para usar la palabra, ¿qué palabra sin ofenderlos? Inteligente, podría decir esto es basura y a la basura. Si pueden hacerlo. Sí, una fiscalía sensata, racional, seria, objetiva, diría, don Cárdenas, usted podría darnos los elementos de juicio por los que usted considera que hay alguna ilegalidad. Y mientras tanto, ni siquiera le asignamos un número de expediente. Pero no, lo agarran y ya de una vez va con un número de expediente enviado a la Procuraduría y comunicado a la prensa. Exactamente, eso es lo que le iba a decir, la llamadita. Ponele que ya van por 50 y tantas para la primera página de La Nación, CR Hoy y el encabezado de Ignacio Santos en Telenoticias. Y en malas compañías también. Bueno, yo siempre, ese es el mejor nombre que le pudieran haber puesto a ese programa. Sí, ahí acertaron. El otro, viene un señor que se llama David Alberto Zamora Imerich y denuncia al ministro Batalla, al exministro Sardín Amador y a usted, señor presidente, porque supuestamente hay unos enredos con la ruta Barranca Limonal y con el corredor vial San José San Ramón. Y resulta que uno lee la denuncia y no sale su nombre. Pero entonces, ya me la asignaron. Pero le asignaron y lo ponen a usted como imputado. Y en la denuncia no sale usted como imputado. O sea, ya ahí hay creacionismo de la Fiscalía. Es decir, interpretó que como hay una denuncia contra el exministro y el ministro actual, a usted hay que incluirlo. Sí. Y no, eso ya, por favor, eso ya es una falta de seriedad mayor que las que teníamos antes. El siguiente es interesantísimo. Nuevamente nos aporta su conocimiento el semanario Universidad, en un reportaje sobre un viaje que usted hizo a Letonia. Sí, señor. Ese es una de las denuncias más absurdas que he visto. Resulta que lo denuncia porque usted dice, el semanario Universidad y la Fiscalía, en el inicio de la investigación, que usted engañó al país porque dijo que se iba a reunir con una persona en Europa y usted dijo que era de Letonia y no era de Letonia. Y ese error pareciera que entonces justifica abrir una causa penal porque usted, para el semanario Universidad y para la Fiscalía, usted hizo un viaje a Letonia sin tener necesidad de hacerlo a pesar de que estaba en Europa.
Qué raro, porque a mí me recibieron fue una visita de Estado, ¿verdad? Y porque le echó leche al café Chávez en Letonia, a la reja de Tres Patines. Siga, perdón. Es que, presidente, que me hace mucha gracia. Es que esto es demasiado ridículo y yo me excuso que esté gastando el tiempo del país y de todos los que están aquí, pero es que creo que es importante que el país se entere de esto. Y ese es el mismo semanario universidad que financiamos con el FES, que le regalaron Liberación Nacional y los dos diputados del PUSC, y creo que se gastan 2.500, 2.800 millones de colones al año publicando ese tipo de noticias, ¿no? Habría que preguntar si en la ayuda de la Universidad de Costa Rica el semanario podría funcionar. No lo sé. A eso lo financia el FES. No, lo financia el FES, no, lo financia usted en su casa. Pero qué dicha que denuncien que me equivoqué de la nacionalidad de alguien. La siguiente aparece un señor ministro, el ministro Tattenbach, aquí apareció, porque un distinguido ciudadano, más bien ciudadano no, creo que es residente guanacasteco, muy conocido allá por las playas, que se llama Gad Amit, amigo de andar haciendo alborotos constantemente, pero eso es su derecho, viene y denuncia al ministro Tattenbach, no al presidente. Y dice, el señor ministro está violando la ley de aguas porque la forma en que está calculando el pago de las concesiones no es lo que dice la ley de aguas. ¿Y qué tiene que ver el presidente? El señor ministro Tattenbach le contesta y le contesta correctamente, pero como Gadamid mandó copia al despacho presidencial, dice que el presidente ha incumplido sus deberes porque no le ha dicho a Tattenbach que le dé la razón. Seguimos, yo creo que perder el tiempo haciendo algún comentario de semejante mamarracho jurídico. El siguiente es uno de los que se ha hecho más alboroto, es el caso Bulgarelli, Sinart y la asignación de publicidad. Eso es una denuncia que hizo el Frente Amplio, haciéndose eco de todo aquel caso de la exministra Navarro que grababa conversaciones telefónicas y luego las hacía pasar, y entonces ahí no sabemos cuál es el delito. O sea, porque supuestamente lo que dice es que le dieron una licitación a Bulgarelli, no sabemos si legal o ilegalmente, y ahí está el expediente lleno de copias de todos los medios de comunicación. Pero no fue que el BCE fue el que dio el contrato. Sí, pero doña Patricia Navarro dice, en sus opiniones cargadas de falsedad, que usted le dio orden al BCE de que contrataran a Bulgarelli. Entonces yo le voy a dar orden a JP Morgan, el banco más grande del mundo, creo, y Citibank, le voy a dar una orden de que compren la deuda de Costa Rica a mitad de precio. Es decir, que nos regalen tasa de interés porque yo tengo ese nivel de poder. Presidente, es que es realmente increíble que con el solo dicho de una persona, evidentemente molesta porque la despidieron, entonces ella puede lanzar cualquier tipo de lodo a cualquier persona y abren una causa con el solo dicho de ella. No, pero eso yo, como usted dice, lo que es verdaderamente ridículo es que Ariel Robles y los fueron todos los del Frente Amplio. Es la fracción. Esos diputados que se llaman, que representan a un segmento de la población del pueblo de Costa Rica en el Congreso, hayan tenido el tiempo y la falta de inteligencia o de conocimiento para trasladar una demanda, una denuncia de ese tipo. Pero bueno, ahí están. Eso sí lo quieren hacer por hacer bulto. Eso sí, no todos. Sí, para decir, el gobierno más corrupto de la historia. El siguiente aparece don Nogui, que no lo veo, no sé si vino hoy. Don Nogui aparece ya en la siguiente, porque es una denuncia del SINAME, que es un sindicato del sector médico, por el tema del pago de la deuda del Estado con la Caja. Y aquí yo voy a aprovechar porque la propia denuncia cita el voto de aquel famoso contencioso de Villalta con la Caja, y el voto de ese contencioso, que es el voto 115-2015, dice, para que se condena al gobierno y se le obliga para que de forma consensuada entre el gobierno y la Caja adopten una metodología que les permita determinar el monto que debe el gobierno a la Caja. Y pues resulta que los sindicatos médicos han leído ese voto como que la Caja es la que unilateralmente debe decir cuánto es el monto, cuando el voto lo que dice
y estoy leyéndolo literal, de forma consensuada adopten una metodología que les permita determinar el monto. Y entonces, ni siquiera el voto del contencioso les da la razón. Y denunciado usted y don Nogui porque no han aceptado los montos que la caja antes decía que le debía. Y dígame una cosa, don José, ¿y no habría que ir al Congreso a aprobar un presupuesto que desfinancie al resto del gobierno? Policía, educación pública, infraestructura, IMAS, etcétera, para hacerle un paguito a la caja del monto que según la caja le debemos. Entonces, no quebrar el funcionamiento del aparato gubernamental es un delito penal de acuerdo a SINAME, el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, y ya vemos por dónde vienen los intereses. Págueme a mí, aunque colapse el resto del mundo. Pero es que además, si usted, bueno, usted no, si el gobierno le paga a la caja, lo que la caja dice sin haber consensuado el monto, se está violando el voto del contencioso. Y ahora nos aparece en el siguiente otro perínclito ciudadano que responde al nombre de José Eduardo Vargas Rivera. Ese señor se distingue porque inicia siempre yo, José Eduardo Vargas Rivera, exfundador del Partido Progreso Social Democrático. ¿Cuál partido es ese? No sé, tampoco viene al caso. Pero bueno, lo que interesa es que él pareciera que así se identifica, no se identifica como, no sé, vecino de tal lugar, es fundador de ese partido. Bueno, pero es que es demasiado risible. Ahí también denuncia a don Franz Tattenbach, porque dice que los denuncia porque ustedes no hacen nada con crucitas. Esa es la denuncia, nada más. Denuncio al ministro Tattenbach y al presidente de la República porque no hacen nada con crucitas. Ese tiene solicitud de desestimación. Yo creo que no merece comentario. Sí, el siguiente, nuevamente, don Vargas Rivera, el mismo señor exfundador del partido ese. Este es increíble. Yo tuve que leerlo como 3 veces. Resulta que la causa penal es porque usted desconvocó unos proyectos de seguridad ciudadana el 22 de noviembre del año 23. O sea, por desconvocar, que es retirar de conocimiento de la Asamblea proyectos de seguridad ciudadana, van y lo denuncian penalmente y la Fiscalía abre un expediente y lo trasladan a la Procuraduría y la Procuraduría nombra un procurador a cargo, pero... ¿Cuándo fue que nombraron a Carlos Díaz? ¿Alguien se acuerda? Octubre del 22. Sí. Y esa... Es de noviembre del 23. Cuando abren el caso. Sí. O sea que don Carlos tuvo que haber firmado que sí. Sí, claro. Todo esto lo firma don Carlos. Solo una no, que es donde lo acusan a usted de haberlo amenazado a él. Bueno. Ahorita llegamos a esa. Pero entonces don Carlos está endosando todas estas cosas diciendo, ábrale, porque retiró leyes de seguridad el 23 de noviembre. ¿Pero qué tiene eso de delito? Y eso fue cuando yo le dije eso fue allá en, ¿cómo se llama? Guásimo de Limón, cuando yo dije, le ordeno a la ministra que retire esto. Vaya delito penal que cometí. Es increíble. Don Carlos, gracias por darle trabajo a sus fiscales. El siguiente es otro ciudadano, Gonzalo Coto Fernández. Don Gonzalo Coto denuncia a todo el Consejo de Gobierno. Todos los que están aquí a mi derecha están denunciados. Bueno, los que estaban el 21 de diciembre del 23, porque las actas del Consejo de Gobierno no transcriben literalmente todo lo que pasa en el Consejo de Gobierno. Entonces le contestaron que el artículo... ¿Cómo? Las actas del Consejo de Gobierno no transcriben literalmente todo lo que se habló en las sesiones del Consejo de Gobierno. O sea, si alguien estornuda, hay que poner entre paréntesis cuadrados, estornudó el ministro. O tose o se le regó el agua. Pero le contestan y le dicen, el artículo 37 de la Ley General de la Administración Pública dice que las sesiones del Consejo de Gobierno son secretas. Bueno, ya don Carlos está pidiendo desestimación por esa causa, por lo menos, ¿no? El siguiente, don José Eduardo Vargas Rivera, nuevamente, dice... El fundador del partido cuyo nombre... No quiero acordarme, decía Miguel de Cervantes. Dice don José Eduardo que hay un delito porque usted, señor presidente, quiere hacer el proyecto de ciudad-gobierno. Eso es un delito. ¿Será que le estoy robando plata a una familia muy conocida que pensó que eso iba a ser para siempre? No, yo creo que don José Eduardo quiere su minuto de gloria. El siguiente... es una investigación que se abre por el tema de la pista de Liberia, donde dice que usted incluyó en el decreto de emergencia al cantón de Liberia para efectos de reparar la pista.
Pero, a ver, usted incluyó eso en un decreto no porque a usted le dio la gana, fue porque la Comisión Nacional de Emergencia es la que prepara el borrador del decreto y lo envía para su firma. Pero además, ¿qué tiene de delito? Siguiente. No, es que cada vez que los voy viendo. Este es porque usted, señor presidente, supuestamente le dijo a don Rodrigo Arias que dejara vencer el plazo de la Comisión de Financiamiento y le garantizaba que iban a votar todos los diputados por él para la presidencia de la Asamblea. ¿Y ese quién lo denunció? No, ese se abrió de oficio ante la denuncia pública que hizo don Rodrigo Arias saliendo de una reunión. Ah, entonces don Rodrigo dice una jetonada y entonces el fiscal dice, aquí hay delito. No, y lo interesante es dónde dijo la jetonada. ¿A dónde la dijo? En Malas Compañías. Lo dijo en el radio. Y Sí, entonces, en una entrevista que le hicieron los distinguidos ciudadanos que vale están... que la fiscalía está luchando contra el sicariato, el narcotráfico. No, está oyendo el programa. Y está oyendo programas de Malas Compañías. El siguiente es un señor que por ahí oí el nombre, don Lucas Mantillo, una cosa así. Ese es el que habló de que hay gente ligada en la policía con el diablo, y eso no merece ningún comentario, no presenta ninguna prueba, nada más dice investiguen, y obviamente la fiscalía ni siquiera investiga, porque no puede investigar nada, pero ahí sigue un número de expediente, un procurador designado. Bueno. El siguiente, esto es muy divertido, aquí está doña Ana Caterina, no podía faltar en alguno, ¿verdad? Este es porque en algún momento un diputado votó el voto de censura contra usted, señora ministra, que por cierto me honra que usted sea la ministra de Educación de este país. Entonces, un diputado votó para censurar a doña Ana Caterina. Y usted, señor presidente, dijo que había un diputado que había votado la censura porque quería que le hicieran un nombramiento en el MEP y que por eso, como no le habían hecho caso, entonces había votado la censura. Entonces, este expediente se abre para que usted tenga que decir cómo se llama ese diputado, porque si no lo dice, usted incumple sus deberes. Pero hasta donde yo me acuerdo, usted dijo el nombre del diputado. Sí, es el diputado Geisón Valverde del Partido de Liberación Nacional representando a Limón. Claro, usted lo dijo, pero ahí está el expediente abierto. No, yo lo dije aquí. Bueno, Saludos, don Geisón. No, y a don Carlos, para que tal vez cierre el expediente, porque aquí está el nombre. Ajá. El siguiente lo hace... Pero dígame una cosa, ¿por qué? Es que de ustedes los abogados tienen que ser muy inteligentes. Deberían. ¿Por qué si yo tenía una obligación de decir el nombre, a mí nadie me solicitó el nombre? Yo lo dije después porque la gente empezó a preguntar, pero ¿por qué una denuncia penal para obligarme a hacer algo? No es que los crímenes son ocurridos ya, no en potencia. Pero usted podría cometer un crimen dentro de 15 días. Sí, pero es que lo que nadie entiende es por qué no dar el nombre, que además si lo dio, va a ser un delito. Es que es una cosa... Pero don Carlos lo firmó. Sí, da como pena. El siguiente es donde aparece esa página que es CR Denuncias. O sea, hicieron una página específica para denunciarlo a usted. Esta CR Denuncias... Lo denuncia, escuchen qué grave, por sedición, traición a la patria y motín. Porque usted cuando habló de la ley Jaguar, que le dijo que el pueblo iba a tener que manifestarse de alguna manera, entonces hay una denuncia porque usted llamó al pueblo a la rebelión. Pero qué interesante, en este sí don Carlos solicita desestimación. Okay. El siguiente es una amenaza a funcionario público. Usted, esta es la que hace el señor Osuna, el que dijeron que no era el cantante, don Reni Osuna, que no sé tampoco si existe, porque dice que usted amenazó al fiscal y a don Rodrigo Arias, porque los criticó muy fuertemente. Bueno. Y no le... Ok. Don Remy lo que quiere, ¿por qué no le regala un perrito a ellos, don Remy? Bueno, el siguiente lo firma encabezando don Chico Nicolás, toda la fracción del Palina, y una diputada que no sé ya de qué partido es. La fracción del Palina, dijo. Partido de Liberación Nacional. Es para no decir el nombre. Y una señora apellido Navas, que es diputada, pero no sé si es del Palina o es independiente todavía, a veces me confundo, donde dice que usted hizo instigación pública por el caso Barrenador, que usted criticó muy duramente a los jueces, a los fiscales y al OIJ, y que eso es instigación pública. Y la firmaron todos los diputados del Palina. De la fracción esa y doña Gloria. Sí.
Entonces la firmaron 20 y pico personas. Un grupo de ahí de ciudadanos. Uy, fue pucha. Ellos nunca han oído un llamado a la instigación. No, parece que Una no. instigación, nunca, no saben lo que es. El siguiente es otro por traición a la patria, ese es del señor fundador del partido ese. Por instigación pública por el caso Barrenador. O sea, ni siquiera los han acumulado, andan ahí para hacer más bulto porque suenan más. Claro. Ahora aparece un señor Marco Morales Albertazzi que lo denuncia a usted porque dice que se han inscrito vacunas sin contar con registro sanitario. Pero eso es una función del Ministerio de Salud. No sé qué está haciendo la denuncia contra usted. No, pero esa era la vacuna del COVID. Ese señor Morales Albertazzi, para decirlo de una manera diplomática, es una persona muy peculiar. Sí, yo lo conozco también. El siguiente aparece, ya nos hacía falta don Mario José Cárdenas Bolaños, el poeta del PAC. ¿Qué el dice? poeta del PAC. Sí, ahora lo denuncia usted porque usted eliminó la obligatoriedad de las vacunas. Sí, pero es que aquí, si lo ensartas, pierdes, y si no lo ensartas, también, dicen en Atenas. Sí. Y ahí está ese expediente, ni siquiera avanza. Sí. Palos y boga y palos y no boga, dicen en Atenas también. Terrible. Ah, sí, también en Atenas. En mi caso, en el Bajillo de Atenas, usted ahí por Sabana Larga. El siguiente, don Mario José Cárdenas, otra vez, para que no nos falte. Don Mario José dice que lo denuncia usted por lo del Parque Viva. Ajá. Y entonces ordenan testimoniar piezas contra todos los ministros que participaron en lo de Parque Viva. Y ahí estaba eso quieto. Y de pronto se le ocurre a don Pedro Abreu, que es el representante del Grupo Nación, apersonarse y hacer una denuncia como de 200 páginas. Ajá. Pero es interesante, eso está en el contencioso también. Sí. ¿Cómo pueden abrir una causa penal por prevaricato, es decir, por dictar resoluciones contrarias a la ley, si no se ha determinado en el contencioso que la resolución es contraria a la ley? Pero para hacer bulto. Y por eso fue que llenaron el Ministerio de Salud. Sí. Entonces vamos a ver, barájeme esta más despacio, porque lo del el caso Barrenador, yo he dicho que es de las vergüenzas nacionales más grandes que hemos visto al Poder Judicial en Costa Rica. Pero entonces, sobre una causa que todavía no se ha pronunciado el contencioso, Carlos Díaz ordenó ese circo que le hicieron al Ministerio de Salud Pública. Sí, porque tiene una causa penal abierta por prevaricato. Es que es increíble. ¿Por qué no se espera a que los órganos judiciales competentes determinen la juridicidad o no? Bueno. Don Carlos, esa no me la sabía yo. No. Qué interesante su trabajo. El siguiente es muy interesante y tiene que ver con casi todos los que tengo al frente. A inicios de gobierno había nombrado una señora Nargan, creo que Erika Nargan, pero bueno, hubo intención y se anunció como presidenta ejecutiva del SINART. Y después alguien dijo, es que ella no es periodista. Pero vea qué interesante, ese artículo de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, el artículo 22, que dice que para ejercer el periodismo hay que estar colegiado, fue declarado contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos por la Corte Interamericana desde el año 85 y declarado inconstitucional por la Sala Cuarta en el año 95, y abren una causa penal en virtud de una presunta violación a una norma que no existe desde hace más de 25 o 30 años. Entonces la norma no existe y además el nombramiento nunca ocurrió. Así es. Y entonces hay una denuncia penal firmada con el sello de don Carlos Díaz. Y procurador nombrado a cargo, además. Y procurador nombrado a cargo. Con razón dicen que tienen mucho trabajo los procuradores. Si les asignan este montón de causas. No, y los fiscales deben estar hasta, imagínense. No, viera todo lo que duraron en darme todas las copias. Me las tenían que grabar todos estos expedientes. Imagínense. El siguiente, don Mario Cárdenas, nos visita nuevamente y hace una denuncia penal por lo de los salarios, por el incremento de salarios. Ya ese lo habíamos visto en otro lado y no está ni acumulado y ahí está quieto, no se mueve. Este es simpatiquísimo, el que viene, otro señor que se llama don Miguel Ángel Salas Castro. Él es un concesionario de taxi y denuncia al presidente y al exministro Sardina porque no persiguieron las plataformas tecnológicas. O sea, aquí es porque no cerraron todos los servicios de Uber y esos. Y denunciado penalmente. Sí, como que los servicios de Uber empezaron
El 8 de mayo del 22. No, como si usted pudiera ir a cerrarlo. No, sí, no. No, además. ¿Qué? Además, sí. Bueno, el siguiente denuncia a un señor que se llama Jorge Alberto Rodríguez Fonseca. Don Jorge Alberto Rodríguez Fonseca es el que abrió toda la causa de lo de las supuestas contribuciones ilegales de la campaña política que lo llevó usted al poder. Y estos son cientos de páginas. Y la última página dice que el señor fiscal le pide al Tribunal Supremo de Elecciones que le indique si ya terminaron la investigación que está haciendo el tribunal. Y dice, no, aún no. Entonces, ¿para qué abre una causa penal si el tribunal todavía no ha emitido su informe final? ¿Por qué no se espera? Y vea todo lo que ha durado. Más o menos cada mes sale la prensa C, para no decir malas palabras aquí, podría decirla, sobre este tema. Pero ¿por qué no se esperan a que el Tribunal Supremo de Elecciones termine y dé el derecho de defensa? La siguiente es una genialidad. Un señor que se llama Abel Salas Mora, que había sido nombrado en la Junta Directiva del Popular. Ah, sí, ya sé quién es, que me sonaba. Entonces, don Abel renunció. Algunos dicen que por algunas razones que yo no estoy autorizado a decir. El hecho es que renunció. Y una vez que renunció, se arrepintió. Y dijo, no, es que a mí me coaccionó un gran amigo mío que está por aquí, don Jorge Rodríguez. Y entonces va y denuncia a don Jorge Rodríguez porque dice que don Jorge Rodríguez, hoy ministro de Cultura y en ese momento ministro de Comunicación, me parece. No, trabajaba en mi despacho. Trabajaba. Bueno, lo llamó y le ordenó poner la denuncia. Pero esa es la palabra de él. Y entonces decidieron que aunque don Jorge es el denunciado, la abrieron también contra usted. ¿Y don Abel que dijo que le habían puesto un revólver en la cabeza? ¿O que lo habían amenazado con los cobra gota a gota? No, pero es que ni siquiera don Abel cita su nombre. No, por eso es que lo más ridículo es, don Abel es un hombre adulto, ¿no? Como 70 años tiene. Entonces, renuncia. Y después dice, es que me llamaron para decir que renuncie a alguien que no tenía métodos violentos, ni supervisión administrativa de él, ni ninguna muestra, ningún poder sobre él. Así es. Bueno. El siguiente aparece otra vez don José Eduardo Vargas Rivera. Y lo denuncia usted porque usted dijo que no se iba a construir el hospital de Cartago ahí en el terreno del Guarco. Y que eso es una intromisión suya en las decisiones de la Caja. Sin palabras. El siguiente es ridículo. Está todo el Consejo de Gobierno denunciado penalmente. Costa Rica Denuncias dice que es increíble, que ellos le mandaron una nota de protesta al presidente ejecutivo del INDER, no sé si don Osvaldo estará por ahí, de un señor, hay un concurso técnico, y como le mandaron copia al Consejo de Gobierno, que el Consejo de Gobierno no ha hecho nada. Pero somos cómplices. Es un tema del INDER interno, y abren un expediente por eso. No, Carlos Díaz abrió, porque esto, acuérdese que don José Miguel, me equivoco, cuando involucra a los miembros de los supremos poderes, solo él lo puede hacer. Solo él puede ordenarlo. Entonces, todo esto pasó por el filtro de Carlos Israel Díaz Sánchez. Salvo el que él es el amenazado. Perínclito fiscal general de la República. Salvo el que él es el denunciado, porque tiene un conflicto de interés. Y ahora aparece uno muy llamativo, donde el que denuncia espere para ponerme de pie y asumir. Firme. Don Leonel Baruch Goldberg. No, yo no me pongo firme. No, yo no, ese irónicamente, presidente, irónicamente. Sí. Ahí hace una denuncia donde sale untado hasta el abogado de la esposa o exesposa, no sé, ni es mi problema, por el tema de un supuesto tráfico de influencias, porque aquella extraordinaria expresidenta del PANI, doña Gloriana López Fuscaldo, dice que del despacho suyo llamaron para que se entrometiera en el caso de los hijos. Y don Leonel Baruch hizo todo este alboroto, y ahí está ese expediente, durmiendo el sueño de los injustos. El siguiente, muy interesante, y sé que le va a llamar mucho la atención, presidente, el denunciante es el Frente de Trabajadores del ICE, que lo denuncia usted porque usted ordenó devolver las frecuencias de 5G al Estado. Imagínese, además, que yo no tengo nada que... ¿Cuándo fue que salió Sutel diciendo que eso vale... El precio base son como $60 millones, 56.5 millones. Nada que ver yo con esas órdenes y esas denuncias. Pero imagínense qué haríamos nosotros
precio base, y si viene la puja y recogemos 100 millones de dólares, con eso construimos la Torre de la Alegría, el Hospital de Niños, con eso construimos de tantas cosas que nos hacen falta, y este es el Frente Unido de 80 trabajadores de más de 13,000. Así es, y que está estorbando el tema de Huawei y el decreto. De Huawei, ahí haría algún comentario en su momento. Ahí está, ve que, cómo salen las cosas, don José, adelante. Muy bien. El siguiente, Costa Rica denuncia, la agarró contra don Jorge Rodríguez también, porque dice que don Jorge le exigió al fiscal general en una conferencia de prensa donde estaba al lado suyo, que le dijo, yo lo recuerdo muy bien, presente la política de investigación penal. Eso fue el 5 de octubre del año 23. Ahora resulta que pedirle al fiscal general que presente una política de investigación penal es un delito. Pero me pringan a mí, no solo a don Jorge. Ah, no, y salió usted también. Ah, bueno. Es que hay que hacer bulto. Sí. El siguiente, es que es increíble, yo los voy pasando y no lo puedo creer. Costa Rica lo denuncia usted por desobediencia a una orden de la sala. De la Sala cuarta. Sala constitucional o cuarta. Pero resulta que veo la orden, a ver si usted incumplió algo, y resulta que la orden se la dieron a Natalia Díaz Quintana, y sale usted denunciado. O sea, la orden no era ni a usted. Es increíble. La siguiente la hace un distinguido ciudadano muy preocupado por todos los problemas del país, que responde al nombre de Ariel Robles, y don Ariel hace una denuncia, pero no lo incluye a usted. Increíble, no denunció al presidente, don Ariel, eso hubiera como me llamó la atención. Y lo que dijo es que que investigaran el desvío de recursos de la pauta publicitaria en el ICE. Ajá. Y resulta que apareció una señora de testigo en el caso y dijo que era el presidente el que había dado la orden. Ah. Entonces un fiscal que se llama Kenneth Bonilla Sánchez dijo, ábrase también la causa contra el presidente, se la pasó a don Carlos y lo incluyeron a usted. Solo porque una señora dijo que ella creía que era usted el que había dado la orden. O sea, así funcionan estas causas, ¿verdad? La siguiente apareció otro distinguido ministro, don Mario Zamora. No se podía usted ir en blanco aquí de las denuncias. Y aquí lo denuncian a usted y a don Rodrigo, es que es increíble. Por algo que yo creo que es todas las semanas agarran a don Mario con este tema, que nombró a una persona subdirector o subdirectora del servicio de guardacostas. Y entonces le contestan y le dicen, mire, si bien es cierto esa plaza no existe, la ley de policía exige que toda dirección policial debe tener una subdirección. Entonces lo que hacemos es recargarle la función de subdirector exigida por la ley de policía a una persona sin hacer un nuevo nombramiento, sin crear una plaza. Y ahí sigue la causa abierta. Si no han entendido eso, ya es un problema de carencia de cacumen, dicen en Atenas también. Sí, o exceso de ganas de hacer bulto, joder y desperdiciar recursos públicos. En la Facultad de Derecho decíamos ánimos jodiendi. Ánimos jodientes, exactamente. El siguiente es una cosa extrañísima. Apareció Costa Rica denunciándolo a usted porque dice que usted se entrometió para que le quitaran un contrato a Vanessa Castro. Mejor, si usted quiere opinar, pero yo creo que ese asunto ya pasó de... Sí. Es increíble y sobre eso tiene usted una causa penal. Ajá. Siguiente, Costa Rica denuncia, este es de reírse. Lo denuncia usted porque dice que usted tiene una lujosa colección de relojes que corresponde a pagos que le hizo a usted gente del Banco Mundial porque usted les conseguía contratos, entonces le pagaron y usted compró una lujosa colección de relojes. Pero presidente, la fiscalía le pregunta, le manda al correo que ellos ponen, ¿usted tiene alguna prueba de eso? Y la contestación de Costa Rica denuncia es, yo no voy a contestar eso. O sea, no contesta la prevención y no cierran la causa. Y que le pregunten al diputado Eli Feinza que en un ataque de envidia empezó a hablar de lo que según él era mi colección de Rolexes, mi casa que según él había pagado en efectivo. ¿Eso cómo se llama? Envidius maximus mediocris en la Facultad de Derecho. En latín, sí. Sí. Saludos, don Eliezer. Es increíble. Luego aparece un colega que se llama Miguel Ángel García Martínez. Y él dice que él le pidió a doña Natalia Díaz que le entregara un informe del Banco Centroamericano sobre las pensiones de lujo. Y como no se lo ha entregado, entonces lo denuncia usted. O sea, no entiendo ya.
Aparece ahora una de las mejores, don Andrés Felipe Rojas Valverde, dice que en la policía hay pedófilos y que usted no está haciendo nada para perseguir a unos supuestos policías pedófilos, de cuyos nombres no nos da ninguno. O sea, ¿qué va a investigar a alguien así? Y ahí está la causa abierta. Luego aparece don Alexander Rodríguez Badilla y dice que lo denuncia usted por estar apoyando los sobreprecios de las cooperativas con el caso Barrenador, cuando más bien es mucho más barato que esos servicios de BAIS los administren las cooperativas. Pero ¿cuál de las versiones de los señores que manipularon las estructuras de costos de las ofertas, que se lo pasaron a la Contraloría, que la Contraloría en minutos se la pasa a la Fiscalía, que la Fiscalía monta? Porque hay muchas versiones de eso. La que le gusta a él es la que usa a don Carlos Díaz para haber arrestado a las personas. Aparece Tico Denuncias ahora, la siguiente. Y otra vez... Ya está más tropicalizado. Sí, la otra era Costa Rica Denuncias, Tico Denuncias. Sí, está. La que sigue es Mae Denuncias. Muy bien, o Pura Vida Denuncias. Viene don Mario Zamora nuevamente. Don Mario, lo lamento, pero usted está en varias de estas, por haber permitido el ingreso de una fuerza militar salvadoreña sin permiso de la Asamblea Legislativa. Denunciado por Tico Denuncias, usted y el presidente. Creo que le honra a usted más bien esa denuncia. Luego aparece un DECA y denuncia a don Rodrigo porque no ha destituido a doña Marta Esquivel. Cuéntele al pueblo de Costa Rica, porque eso no los conoce ni la mamá. Fuera de la Caja Costarricense. Es un sindicato como Siname, ¿va? Bueno, Unión de Empleados de la Caja, pero es que no es por algo profundo, es porque usted no ha destituido a doña Marta. Sí. Unión de Empleados de la Caja. Sí. Luego aparece una señora Marielo Rodríguez, una cosa muy rara. Dice que el Consejo de Gobierno nombró, el Ministerio de Obras Públicas nombró en el Consejo de Transporte Público a una señora apellido Grajales. Y la denuncia dice que esa señora Grajales no sabe nada de transporte público. Pero resulta que piden el informe y esa señora es nombrada de una terna que manda la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Y de primera en la terna. Y lo que hizo el Consejo de Gobierno fue nombrar a la primera de la terna. No, que por ley tenemos que nombrar, porque la ley dice que la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que ustedes saben, es un instrumento de un partido político. Así es. Hay que nombrarla porque eso dice la ley. Se la montaron a ellos. Sí, la nombramos. Y ahora resulta de nuevo, si le ensartas pierdes y si no también. Sí, y si no la hubiera nombrado también me hubieran pegado al techo. Sigue una también fantástica, tipo, yo le llamo las denuncias revancha. Un señor que fue presidente ejecutivo de Incofera a inicios de este gobierno. Sí. Un señor Arce. Entonces denuncia al presidente porque dice que dio una orden de donar un terreno de Incofer a la Municipalidad de Limón. Pero este es chistosísimo, porque resulta que una ley aprobada en el año 21 dijo que se le donara ese terreno del Incofer a la Municipalidad de Limón. Sí. O sea, se cumplió con la ley. No, es que no hay manera. Es que... El siguiente es sobre la contratación de escáneres. Entonces, están investigando porque dice que para contratar los escáneres me dio un posible pago de dádivas por $1 millón al presidente de la República. ¿Y aportan algún aroma distante de prueba? No, puede haber sido un aroma etílico, que era lo más cercano que podría haber llegado después de decir semejante cosa sin ninguna base probatoria. Y el 50, yo ahí voy a empezar a leerlo porque este es de antología. Y le dieron curso, tiene número de expediente, causa abierta y procurador nombrado. Pero no hable en general. Carlos Israel Díaz Sánchez le dio curso. Yo le agregaría a un fiscal general. No sé hasta cuándo, pero aún. Ajá. Este es impresionante y voy a leer, si me permite. Yo sé que ya me llevaba mucho tiempo, pero este es el último. Está divertidísimo esto, démosle. Sí, este dice: me llamo Alexander Rodríguez Badilla, cédula tal. Quiero hacer una denuncia penal de terrorismo. Terrorismo, y lo voy a leer así como está. Terrorismo, democracia contra partidos políticos. Hace Rodrigo Chávez, paga troles para desinformar con engaños y mentiras
a los votantes para manipularnos. Así trabajan los dictadores, en engañar para eliminar oposición. Está contra ellos como hace el delincuente narcotraficante presidente Chávez. Quitó fondos al ICD, debilitando combate del crimen organizado. Se nota que Chávez es un líder narco como sucedió en otros países. Trabajan con el crimen organizado. Hay que pedir que intervenga la DEA, el FBI, para que investiguen al presidente por sospechas de narcotráfico. Más con la denuncia de terrorismo y democracia. Es una persona que paga para matar partidos políticos como hicieron contra el PAC. Hicieron guerra sucia para destruir ese partido. La regla fiscal ayuda a evadir impuestos. Nadie pondrá su sueldo millonario si el PAC en medio de pandemia fue... O sea, mire, presidente, yo no sé qué pasó aquí. Y no es que estaba a mano y yo no lo sé leer. Está impreso. ¿Cómo se llama, señor? Alexander Rodríguez Badilla, pero ¿cómo puede escribir algo así? ¿Será el que le escribe los discursos o los controles políticos a Ariel Robles? No sé, pero... ¿No será asesor de la Asamblea? Porque me suena... O sea, Riemann. O alguien de la Asamblea se los escribió a don Alexander Rodríguez. Puede ser posible también. Pero es una cosa increíble. Y esta cosa de troles, de dictadores, de terrorismo, del FBI, de la DEA, tiene un número de expediente y una causa abierta. Estos son... Por ahora, señor presidente, las 50 causas que usted tiene abiertas. José Miguel, lo felicito, muchísimas gracias. Me imagino que usted también se divirtió un poco como nos divertimos ahora. No, un poco no, bastante me divertí. Pero también lamento el tiempo que se pierde en la Fiscalía en semejantes chapucerías. Eso le iba a decir, ¿cuánto cree usted? Vamos a ver, echemos para atrás. Yo dije en una conferencia de prensa pasada que Carlos Israel Díaz Sánchez es el síntoma del problema que la Corte Plena, así se llama, los magistrados, no tienen ningún deseo de actuar sobre la inspección judicial, sobre las obvias intervenciones totalmente caprichosas. En esto me muevo, sí, en Barrenador, en Aldesa lo dejo por años. Y nadie dice nada, nadie dice esta boca es mía. Yo dije que la causa principal es los partidos políticos que nombraron a esos magistrados y esos magistrados que a su vez nombraron a don Carlos. Aquí, la pregunta que yo le hago con su experticia es, esta gente un poquillo, ¿cómo la podríamos llamar? Desubicada, haciendo ese tipo de denuncias, ¿cuál es el problema? ¿Esa gente o el fiscal que decide utilizar recursos públicos para investigar, ¿cómo fue que dijo? El terrorismo en democracia que hago yo, terrorista en democracia. ¿De quién es la culpa? ¿De los desubicados o de él? Mayormente de la Fiscalía General y de él en particular, de don Carlos Díaz, que es la cabeza de la Fiscalía aún. Entonces, si no ha ejercido una fiscalización para parar semejantes chapuzas, pues desde luego se pega otro y otro y otro, y ahí seguirán haciendo chapuzas para que la prensa o un sector de la prensa tenga comidita para estar sacando que usted tiene tantas causas y que el gabinete tiene tantas causas. Esto no es una casualidad, presidente, esto es una trama bien montada. Y además que es muy triste porque cuando, por ejemplo, en Estados Unidos ocurren esas masacres lamentables y sin sentido, algunos medios de prensa le dan eco y aparecen otros loquitos o enfermos o criminales que dicen, yo también quiero mis 2 minutos de fama en primera página, y causan y provocan más de ese tipo de acciones. Ahora entonces, La Nación sale, CR Hoy, y las palabras de Francisco Nicolás, vean el número de denuncias, el gobierno más corrupto en la historia. A usted sí lo pegaron, chico, a mí no. Ni me van a poder pegar porque no hay delito. Presidente. Entonces se crea lo que están tratando de crear es como una imagen que es puras sombras y mentiras, intrigas. Presidente, es más peligroso un ataque caspa que todas estas 50 denuncias contra usted. No tiene ninguna base de nada. Claro, ahora ya sé lo que van a decir. Aquí está el abogado del presidente compartiendo con la opinión pública documentos que forman parte de una investigación que es privada.
Es que esto lo tenemos que decir aquí porque alguien de la Fiscalía le pasa las causas a la prensa para que la prensa las saque. Entonces, cuando un sector de la prensa saca todas las causas, ahí no hay preocupación de que saquen información de investigaciones en trámite. Pero cuando tenemos que salir a explicarle y dar nuestra versión, posiblemente aparecerá alguien. ¿Cómo es posible que el licenciado Villalobos comente contenidos de expedientes en trámite? Pero dígame una cosa, don José Miguel, yo siendo la parte demandada, no podría poner a disposición del público estos expedientes. Pues yo lo he hecho en muchas causas y nunca se han atrevido a abrirme ninguna. Y lo he hecho cuando he tenido que responder a ataques de la Fiscalía que usa a un sector de la prensa para trasladar expedientes en trámite. Y es más, y hemos visto medios de comunicación que transcriben documentos completos de expedientes judiciales en trámite. Y entonces, ante esa desigualdad de armas, eso es lo que estamos haciendo aquí. Pero por eso, a mí no me importaría de ponerlo ahí. Presidente, ¿usted me ve preocupado? No. Gracias. Bueno, entonces no nos preocupamos. No. Por transparencia con el Así pueblo. es. Ahorita lo van a empezar a arriar a usted, ¿va? Siempre me han arriado, No, le van a empezar a arriar que usted le dé una plata a la caja y que la carajada. Que me he divorciado 2 veces. No importa. Y que usted también le echa leche al café. Posiblemente, sí. O alguna otra cosa al café también. Pero sobre lo de la caja, eso está judicializado. No existe ninguna resolución judicial que determine que yo le debo un peso a la caja. Okay. Si la caja quiere judicializar, lo vamos a pelear allí y demostrar quién tiene razón. De acuerdo. No, es que ya le empezaron a arriar, ya me empezaron a decir. Y además de que... ¿Qué pasa? No, es que me hace gracia los niveles de desesperación. Lo que dice independientemente de lo que diga José Miguel Corrales. Perdón, José Miguel Villalobos. Estaba pensando en el otro, es que habla muy parecido a las tonteras. Don José Miguel Villalobos, independientemente del fondo, porque viene de él, es mentira. A lo que hemos llegado costarricenses. Pero bueno, entonces voy a seguir durmiendo tranquilo. Completamente tranquilo, presidente. Sí. Y usted, sí. Interesantísima la dinámica del fiscal y la manera en que ha manejado su fiscalía. Interesantísima. Don José Miguel Villalobos, le pido disculpas por los Corrales. Que Dios lo bendiga, muchísimas gracias. Gracias a usted por la confianza, señor presidente. ¿Te interesa descubrir cómo los líderes que rompen esquemas enfrentan desafíos épicos? No te quedes fuera de esta conversación. Suscríbete a Leyendas de Latinoamérica para más análisis, historias impactantes y discursos que marcan historia. Activa la campanita, comparte este video con quienes aún creen que la política es aburrida y únete a nuestra comunidad que celebra a los protagonistas que están cambiando el rumbo de la región. Haz clic ahora y sé parte de la leyenda.